Bueno, nuevamente mis hermanos, muy buenos días, hermanos amados, bendiciones. Tal como lo advirtió nuestro hermano Giancarlos hace un momento, hoy vamos a estar considerando la porción de las Escrituras de Romanos capítulo 9 y estaremos estudiando los versículos 10, 11, 12 y 13. Recuerden, hermanos, que dentro de nuestra dinámica de iglesia local tenemos una predicación expositiva de la primera carta a Timoteo y la estamos alternando siempre con Romanos. El mes pasado, todo el mes expusimos la carta a Timoteo y ahora entra en un mes de descanso, por decirlo así, y estaremos considerando volver a donde quedamos en nuestra última predicación de Romanos capítulo 9, en donde predicamos o respondimos la pregunta en estos primeros versículos del capítulo 9 sobre ¿quién es el pueblo de Dios? Eso fue lo que respondimos en el último sermón. La pregunta de ¿quién es el pueblo de Dios? Algunos creen que el pueblo de Dios es Israel, la nación de Israel. Ese es el pueblo de Dios. Otros argumentan que no, que Dios realmente tiene dos pueblos. Uno que es el Israel étnico y otro que es la iglesia. Ahora, esas son las respuestas a la pregunta. En el capítulo 9 de Romanos, del versículo 6 al versículo 9, el apóstol Pablo da una respuesta contundente. Y la respuesta del apóstol Pablo se sintetiza en este aspecto, mis hermanos, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Que Pablo diga, no todos los que descienden de Israel son israelitas, denota algo. Que dentro de Israel hay otro Israel. Con el propósito de demostrar lo que él acaba de decir, que dentro de Israel hay otro Israel, el apóstol Pablo, mis hermanos, apelará a la mismísima historia del pueblo judío para demostrarles que él tiene razón. ¿Y a quién va a citar? ¿A quién recuerdan a quién cita allí? A Abraham. Y él dice, bueno, ustedes están orgullosísimos de ser descendientes de Abraham, pero les dice esto, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. En otras palabras, el apóstol Pablo les dice, no se hace parte del pueblo de Dios por un origen étnico. Es decir, no se es el pueblo de Dios por pertenecer a un linaje étnico que corresponda a la descendencia de Abraham. Se hace parte del pueblo de Dios por pertenecer a ese Israel que estaba allí dentro de Israel, que era el Israel espiritual de Dios. En otras palabras, la iglesia de Cristo. Dios no ha tenido pueblos a lo largo de la historia. Dios ha tenido un pueblo escogido y ese único pueblo escogido siempre ha sido la iglesia. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No importaba si se estaba en la nación de Israel, si no mediaba la fe en las promesas del pacto, entonces no será parte del pueblo de Dios. Aun cuando se tuviera la señal externa del pacto abrahámico, que en este caso era la circuncisión. No por eso será parte del pueblo de Dios. Se era parte del pueblo de Dios porque mediaba la fe en las promesas del pacto. Así que en estos versículos el apóstol Pablo responde a la pregunta, ¿quién es el pueblo de Dios? Ya lo dijimos, es la iglesia. Pero ahora, hermanos, a partir del versículo 10 hasta el versículo 13, el apóstol Pablo va a tocar una doctrina sumamente importante y es esta: la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, para demostrar cómo es que los individuos llegan a formar parte del pueblo de Dios. ¿Sí me hago entender? Primero ha dicho, este es el pueblo de Dios. Luego ahora va a decir, mira, es por causa de la soberanía de Dios que esos individuos llegan a formar parte del pueblo de Dios. Con eso en mente, nuevamente leamos el versículo 10 hasta el versículo 13. Romanos 9, 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, este es un detalle importante, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por obras,
sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. ¿Qué dice allí, mis hermanos? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mientras al inicio de la semana pasada empecé a preparar este sermón, mis hermanos, fue inevitable para mí recordar mis primeros años de vida dentro de una iglesia. Y muy a mi pesar, tenía que reconocer, hermanos, que el cristianismo para mí durante los primeros quizás 5 o 6 años nunca tuvo nada que ver con la salvación, ni con la redención, ni con la justificación. Para mí el cristianismo, y creo que ese fue el caso de muchos de nosotros, tenía que ver con adherirse a un estilo de vida, con cumplir estas normas y con dejar de hacer estas otras cosas, con volverme moralmente bueno. Y si yo era moralmente bueno, entonces yo me podía calificar a sí mismo como un muy buen cristiano. Pero honestamente, mis hermanos, yo durante mucho tiempo pensé que de eso se trataba el cristianismo, de hacer cosas y de dejar de hacer cosas. Hacía cosas que a los ojos de las personas en la iglesia eran buenas y dejé de hacer cosas que nos decían que estaban malas y no debíamos hacer. Pero por la bondad del Señor, después de muchos años de pertenecer a una iglesia en particular y de tener un entendimiento tan corto de lo que significa el cristianismo, empecé a tener un acercamiento más serio con las Escrituras. Y recuerdo que la primera materia con la que pude relacionarme en términos de doctrina fue con la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo que mientras yo estudiaba estaba muy emocionado con lo que iba aprendiendo. Cada lección, cada instrucción, cada parte de la materia era un gozo para mí, hasta que llegué a un punto en el que leí textos como el que acabamos de leer en esta mañana. Que amé a uno y aborrecí al otro. Cuando encontré que la soberanía de Dios estaba presente en la salvación de los hombres, mi corazón aborreció esta doctrina. Y es que esa es la inclinación nuestra, a aborrecer el hecho de que Dios sea soberano sobre la salvación de los hombres. Pero hermanos, una lectura natural y delicada de este texto nos deja ver lo esencial, y es que Dios es completamente soberano en la salvación de los hombres. Todos hemos leído cuando las Escrituras dicen que Él pone el querer como el hacer. Esto no es un texto que aplica para ver si emprende un negocio para que Él ponga en mí el querer como el hacer. Está hablando de las intenciones del hombre para responder a ese llamado que Dios hace en su corazón. Está hablando de la gracia irresistible de Dios. Luego también leemos que no depende del que quiera ni del que corra, sino de Dios, de quien tenga misericordia. ¿Qué denotan estos versículos? Que Dios es soberano en el hecho de salvar a los hombres. En otras palabras, Dios salva a quien le place salvar. En el siguiente sermón responderemos a la pregunta de si esto es justo o injusto, porque algunos podrán replicar, me parece injusto que salve solo a unos y a otros no. Realmente veremos que esta es una expresión de su justicia y de su misericordia, pero por ahora quedémonos en este punto, en su soberanía, que Él determina voluntaria y unánimemente en su propia determinación a quién salvar. Naturalmente, cuando nos encontramos con una doctrina tan fuerte como esta, sentimos que venimos y nos chocamos contra un muro inamovible de contención. Porque, hermanos, esto es contrario a lo que durante muchos años probablemente nos han enseñado, pero sobre todo es contrario a las inclinaciones de nuestro corazón que tienden a hacernos creer que nosotros hicimos algo por nosotros mismos para salvarnos. Nuestro corazón una y otra vez nos dice, bueno, tú le abriste las puertas del corazón a Diosito que estaba allí cansado de tocar y le diste el chance de que Él entrara. Así que, en definitivas cuentas, si tú no hubieras tomado esta determinación, no serías un creyente. Nos sentimos tentados a decirnos a nosotros mismos que tuvimos una participación activa en el hecho de nuestra salvación y que de no ser por esa participación, seguramente nuestra vida no sería como es ahora. Pero las Escrituras dicen que Dios es soberano en la salvación de los hombres. A los individuos generalmente
Les gusta sentirse o saberse dueños de su propio destino. Les gusta saber que de alguna forma pueden aportarle en algún sentido a la salvación de sus almas y de sus cuerpos. Por esta razón, en nuestros días son muy populares aquellas corrientes doctrinales que dicen: haz esto y haz aquello y entonces vivirás. Si tú haces esto, tú eres un creyente. Ahora, si tú haces aquello, también. Pero si dejas de hacer esto, entonces es mejor, porque ya eres un mejor creyente. Sin embargo, mis hermanos, hacer esto y hacer aquello para merecer la salvación es contrario a las Escrituras. Es completamente contrario a las Escrituras. Pues el anuncio de salvación en las Escrituras está trazado de principio a fin por un concepto maravilloso que es la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 2. Por gracia sois salvos. Y esto ocurre por medio de la fe. Y luego dice: y esa fe no fue don de ustedes. Dios mismo puso ese don en ustedes para que procedieran al arrepentimiento y a la fe delante de Él. Así que el primer impulso respecto a nuestra salvación ocurre como un acto soberano de Dios. Si eso es cierto, y lo es porque es lo que dicen las Escrituras, mis hermanos, no deberíamos decir: haz esto y haz aquello y vivirás. Nuestra expresión debería ser: pon tu confianza en la perfecta obra de Cristo y entonces allí vivirás, allí encontrarás la vida. Pero no quiero suponer que todos lo sepan, así que quiero decirlo. ¿Qué es la soberanía? Técnicamente, ¿cómo podemos definir el concepto de que Dios es soberano? Escuchen bien, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, nos estamos refiriendo al absoluto, total gobierno y control que Dios ejerce sobre todas las cosas. Eso significa que Dios sea soberano, que Él ejerce un absoluto y total gobierno y control sobre todas las cosas. Sobre lo visible y lo invisible, Dios ejerce control absoluto y nada está por fuera de ese perfecto control y dominio que Dios está ejerciendo. Pero vale la pena aclarar esto. Ese control que Dios ejerce, ese dominio absoluto que Dios ejerce sobre todas las cosas, no lo hace como un derecho que le ha sido dado. Algo así como cuando, por ejemplo, salimos a las elecciones, hacemos un ejercicio democrático y votamos y elegimos un presidente. Ahora, tal vez ustedes han escuchado que a los presidentes se les dice el soberano de la nación tal, el soberano de aquella nación, para hablar del poder que él tiene sobre la nación. Ese individuo llegó a ser el soberano y esa expresión desde luego que no puede ser completa en ningún hombre, pero digamos, ese individuo llegó a tener poder sobre la nación porque a través de un ejercicio, en este caso de nuestro país democrático, se le entregó la facultad de tener esta autoridad. Pero hermanos, no es así con Dios. Cuando nosotros hacemos referencia a la soberanía de Dios, nos estamos refiriendo a que la soberanía es de Él, a que le pertenece exclusivamente a Él. Dios es Dios y por definición, cuando hablamos de Dios como creador. Dios creó todas las cosas, así que por derecho natural Dios gobierna sobre todas las cosas y es soberano sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es creador y todo lo demás es creación de sus manos. Eso es soberanía de Dios, el gobierno absoluto, el control absoluto que Dios tiene sobre todas las cosas. Respecto a ese gobierno absoluto, respecto a ese control pleno que Dios tiene, es que el hombre tiene una contienda interna contra Dios. No quiere saberse partícipe del dominio de este rey. El pastor John MacArthur, hablando sobre el conflicto que se genera en el corazón del hombre cuando es expuesto a la soberanía divina, dice lo siguiente: ninguna doctrina es más despreciada por la mente natural que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. El orgullo humano aborrece la idea de que Dios ordena todo, lo controla todo y lo gobierna todo. La mente carnal, ardiendo en enemistad contra Dios, aborrece la enseñanza bíblica de que nada sucede excepto de acuerdo a su eterno decreto.
Por encima de todo, la carne aborrece la idea de que la salvación es totalmente obra de Dios. Si Dios escogió quién sería salvo y si su elección fue hecha antes de la fundación del mundo, entonces los creyentes no merecen crédito por su salvación. No obstante, mis hermanos, por más inconformismo que el hombre pueda sentir en relación a la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, ese inconformismo jamás va a quitar lo que la Biblia dice en relación a la doctrina de la soberanía de Dios. Es lo que es, y es cierta porque está en las Escrituras. Y hay muchísima evidencia bíblica que afirma que Dios es soberano en la salvación de los hombres. Por citar un par de ejemplos, hermanos, si usted es de Biblia rápida, acompáñeme a Juan capítulo 6, versículo 65. El Señor Jesús en este texto está hablando en primera persona. Juan 6, 65. ¿Estamos allí, mis hermanos? Amén. Muy bien. Dice así la palabra de Dios: ninguno puede venir a mí. ¿Quién está hablando allí? Cristo. Ninguno puede venir a mí sino que le fuere dado del Padre. Un individuo puede determinarse a ir a Cristo por causa de su propia iniciativa. No, si el Padre no le ha enviado al Hijo, ese individuo no va a llegar al Hijo. Ahora, si no llega al Hijo, no llega al Padre. Es una iniciativa de Dios que este individuo venga al Hijo en arrepentimiento y fe. Luego en Mateo 11, 27, unas cuantas hojas atrás, varias hojas atrás, en Mateo 11, 27 leemos: ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y escuchen esta expresión: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Lo ven? El Hijo dice: nadie puede venir a mí si el Padre no le ha enviado. Ahora aquí en este texto que acabamos de leer está diciendo: y nadie puede conocer al Padre si el Hijo no lo revela. ¿En dónde está la injerencia humana en estos textos? Es nula, mis hermanos. Y podríamos seguir citando decenas y decenas de versículos como estos para ver que en la salvación de los hombres Dios es soberano, pero delante de nosotros tenemos uno que es quizá de los más claros para hablar de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Leamos el versículo 10, mis hermanos, de Romanos capítulo 9. Romanos 9, 10. Dice así la palabra de Dios: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Recuerden esto, hay un contexto para estas palabras. El contexto es que el apóstol Pablo está diciendo: ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? Bueno, el Israel espiritual. Y para demostrar que esto es cierto, apeló a la historia de Abraham. Lo que está haciendo a partir del versículo 10 es dándole continuidad a su argumento para reafirmar el hecho de que sí, que es cierto lo que está diciendo, que Dios tiene un pueblo y que su pueblo es la iglesia, no Israel, como algunos piensan que es el ombligo del mundo. Él solamente está profundizando en su argumento, y es que la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que por eso inicia con la expresión y no solo esto? Luego, ¿qué es lo que dice? Sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Entonces noten esto. Pablo apeló a la historia de Abraham. Ahora apela a otro grande de los patriarcas. ¿A quién apela aquí? A Isaac. Pero más exactamente, mis hermanos, apela a la historia de sus hijos, de Jacob y de Esaú, para demostrar cómo en la vida de estos dos individuos que eran gemelos, Dios actuó de manera soberana para extenderle las promesas y la benevolencia del pacto a uno y no al otro. Y eso es lo que va a demostrar Pablo, que Dios es soberano. Recuerden esto, hermanos, para que todos lo sepan. Es probable que la mayoría lo tenga claro, pero repito, hermanos, no quiero asumir que todos lo sabemos. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos en un embarazo, ¿recuerdan?
ella quedó embarazada de gemelitos y estos eran Jacob y Esaú. Los dos nacieron en el mismo parto, pero ¿quién nació primero? Esaú, él era el primogénito. Pero antes de hablar de la primogenitura de Esaú y de cómo Isaac se la robó o le hizo una jugada para quedarse con ella y cómo esto no le sirvió para nada y más bien le trajo un montón de dolor, quiero que noten que el texto ofrece un detalle importantísimo. El texto dice que Rebeca concibió de uno. ¿Y por qué Pablo tiene que poner ese detalle? De uno, de Isaac, nuestro padre. ¿Qué sentido tiene que lo diga? Hermanos, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando lee la palabra de Dios, porque estos detalles son muy valiosos. Pablo dice, concibió de uno. Recuerden que él venía de hablar de Abraham y demostró cómo en los dos hijos de Abraham quedaba evidenciado que no todos los que proceden de Israel son israelitas. Los dos hijos de Abraham, ¿quiénes eran? Ismael e Isaac. Pero los dos hijos eran hijos de la misma mamá. No, uno era hijo de Sara y otro era hijo de la esclava, de Agar. Así que alguien podría replicarle al apóstol Pablo y decirle, Pablo, pero ese ejemplo que acabas de citar de Abraham no sirve, porque es que Isaac, o sea, en Isaac era entendible que se cumplieran las promesas del pacto, pues porque él sí era hijo de Sara y de Abraham. Pero pues el otro era hijo de una esclava, así que ese no era parte del pueblo de Dios. A fin de evitar ese comentario, el apóstol Pablo dice que Rebeca concibió de uno, y como si fuera poco, los dos nacieron en el mismo parto, para que no quepa la menor duda de que Dios elige soberanamente a quién salvar, y que no se tiene que ser parte del pueblo de Israel para ser pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, de todos los tiempos. Escuchen lo que dice Calvino. En cuanto a los otros dos, es decir, a Isaac y a Ismael, dice, pudiera replicarse que no estaban en la misma condición, porque uno de ellos era hijo de una esclava. Pero estos dos, los de nuestra historia de hoy, son hermanos de padre y madre y hasta gemelos. Y sin embargo, dice Calvino, el Señor rechazó a uno y adoptó al otro como hijo suyo. Ahora lean lo que dice el versículo 11 y 12. Vean cómo esto va tomando más sentido, mis hermanos. Versículo 11 y 12. Pues no habían aún nacido, ¿quién? Jacob y Esaú, es decir, estaban en el vientre, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por obras, sino por el que llama. Se le dijo ¿a quién? A Rebeca, el mayor servirá al menor. Vamos todos, hermanos, a Génesis capítulo 25. Vayamos a la fuente de esta historia. Génesis capítulo 25, mis hermanos. Dice así, 25, 20 en adelante. ¿Estamos allí, hermanos? Amén, muy bien. Génesis 25, 20, dice así. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Es decir, Dios le concedió la súplica que él estaba elevando. ¿Y qué dice el texto? Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, es decir, quedó embarazada de gemelitos, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Ven que se lo dijo a Rebeca? Servirá al menor. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Noten, ¿quién nació primero? Esaú, primogénito. Después salió su hermano, y trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 70 años cuando ella dio a luz. El punto clave aquí, mis hermanos, es este. En el versículo 11 y en el versículo 12 que estamos estudiando de Romanos 9, el punto esencial que Pablo quiere enseñarnos es este: que Dios señaló a Jacob
en lugar de Esaú antes de su nacimiento, para que fuera a través de Jacob que se le diera continuidad a la línea de la promesa del pacto establecido con Abraham, su padre. Era a través de Jacob que Dios cumpliría la promesa del establecimiento del pacto abrahámico. ¿Y por qué Dios eligió esto? Porque así lo quiso. Eligió que fuera a través de Jacob y no de Esaú. Dicha elección, ¿cuándo ocurrió? Bueno, el texto dice que antes de que ellos hubieran hecho bien o mal, confirmando de esta manera, como dice el versículo 11 en la parte B, el propósito de Dios conforme a su elección. Entonces, ¿qué deja claro el texto, hermanos? Que la elección de Dios no depende de las acciones de los hombres. No depende de las acciones de los hombres. Dentro de una cosmovisión arminiana, los arminianos dirán, mira, Dios sí elige para salvación, pero lo hace basado en esto, que Dios desde la antigüedad pasada, ellos utilizan de hecho esta metáfora, tomó un telescopio hacia el futuro y vio que por allá en el año 2023 los hermanos iban a escuchar la predicación del evangelio y se iban a arrepentir. Así que como Dios vio que ellos iban a responder positivamente al evangelio, entonces Dios los anotó en su libretita de escogidos. ¿Por qué? Porque Él vio que ellos iban a escoger, que ellos iban a arrepentir de sus pecados. Pero este texto, hermanos, es todo lo contrario a eso. Este texto enseña que el propósito eterno de salvación siempre estuvo en el corazón de Dios y no en las acciones de los hombres. Así que cuando nosotros hablamos de la elección, de nuestra elección, no tenemos que remitirnos a armar artilugios argumentales. Tenemos que considerar la bondad de Dios. Si fuimos llamados para vida eterna, fue porque a Dios le plació, porque Él fue bondadoso en revelarnos la bondad del evangelio que está contenido en la obra de su perfecto Hijo. No porque hubiera algo inherente en nosotros que nos hiciera más capaces, más entendidos. Fue porque a Él le plació extender benevolencia con nosotros. Noten esto, hermanos. El hecho de que Dios eligiera a uno de estos dos que estaban en el vientre implica que así como la bendición de Dios para el pueblo de Israel apartaba a Israel, al étnico, de otras naciones, también en la elección que Dios hace para nuestra salvación, Dios distingue claramente una diferencia entre aquellos que han sido predestinados gloriosamente para vida y aquellos que no. Lo que quiero decir es lo siguiente, mis hermanos. Después de la caída en el huerto del Edén, Dios extenderá su misericordia para vida eterna a aquellos a quienes Él le plazca hacerlo y sin tener en cuenta sus obras. Es decir, Dios extiende soberanamente su misericordia a quien a Él le plazca, y las acciones de los hombres no lo obligan o lo limitan a hacer esto o aquello. Por esa razón Calvino dice, lo contrario es lo que ocurre. Dios abandona a quien Él quiere y acepta a quien Él desea. Así es la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Por esa razón se hace muy natural entender por qué el apóstol Pablo al final del versículo 11 escribe, no por obras, sino por el que Él llama. Ven que cuando uno ha entendido esto, ya es muy claro entender por qué no se puede ser por obras. No por obras se puede ser salvo, sino por al que Él llama para hacerlo. Con mucha razón, Sam Renningham escribe lo siguiente: el hombre pecador es justificado por la fe en Cristo, según se ofrece en el nuevo pacto. Pero él no tiene una fe salvadora por naturaleza. Su mente y su voluntad están corrompidas, restringiendo la verdad y deleitándose en el pecado. De este modo el hombre no puede aferrarse a la fe en Cristo para ser justificado en Él. Es en la regeneración, dice Renningham, donde Dios actúa poderosamente para cambiar esa naturaleza del pueblo pactual de Cristo, concediéndoles fe para creer en Cristo. Es porque Él obró sobrenaturalmente en nosotros que ahora nosotros le amamos.
Es como dice Juan en su primera carta, Él nos amó primero, y por causa de que Él nos amó primero, ahora entonces nosotros podemos amarle a Él. El texto es claro, dice, ellos no habían hecho ni bien ni mal, y aún así Dios los eligió. ¿Los eligió en el fundamento de qué? Si estaban en el vientre de su madre, ¿en el fundamento de sus obras? Desde luego que no, mis hermanos. Desde luego que no. Pero aquí hay algo que Pablo presupone que es de vital importancia para entender el texto. ¿Cuándo dice que Dios hizo la elección? Bueno, nosotros sabemos que ocurre desde antes de la fundación del mundo. Pero para ejemplificar que no es por obras, el apóstol Pablo dice que antes de que ellos hubieran hecho bien o mal, es decir, mientras estaban en el vientre de su madre. Noten esto, hermanos. El apóstol Pablo presupone con mucha razón en este texto que los dos individuos que estaban allí, Jacob y su hermano Esaú, los dos eran hijos de Adán en el sentido de la culpa y de la corrupción. Es decir, los dos eran pecadores por naturaleza, y de allí que se requiriera, aun cuando eran unos niños que no habían hecho ni bien ni mal, se requiriera de que Dios eligiera para salvación. Si Dios no hubiese elegido para salvación a ninguno de los dos naturalmente perecerían. ¿Por qué? Porque los dos habían heredado la culpa que recibimos todos los seres humanos, eso dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces esos niños estaban ahí incluidos. Hermano, nuestros hijos, Celestita de 7, 8 mesecitos, ella está incluida dentro de esa corrupción. Mi hijo Samuel de 3 años está incluido dentro de esa corrupción. Y esto de por sí, hermanos, debería hablarnos de la necesidad que tenemos de predicarles con firmeza y seriedad el evangelio a nuestros hijos desde muy temprana edad, suplicándole constantemente al Señor que si en sus propósitos eternos está redimirlos a ellos, la súplica de cualquier padre cristiano es que los redima estando bien chiquititos, que no crezcan en su impiedad, sino que se arrepientan estando bien pequeños. De no ser por la obra extraordinaria de Dios, los dos se hubieran perdido. Hermanos, no importa la etapa de desarrollo en la que se encuentre el hombre, ya sea que esté en el vientre, ya sea que sea un niño de brazos, ya sea que sea un pequeñín que corre, o un adolescente en etapa de rebeldía, o ya sea que sea un hombre muy avanzado en años y que esté llegando al ocaso de su vida. No importa la etapa de la vida en la que se encuentre, si ese hombre no ha puesto su confianza en Cristo, él es sujeto de la ira de Cristo, de la ira de Dios, porque él ha heredado la culpa y la corrupción de Adán desde el huerto del Edén. Así que si nosotros nos remitimos a la justicia de Dios, lo que le espera al hombre es su condenación inminente. Si hablamos de lo que es justo, lo que le espera al hombre es la condenación inminente. Y bajo ese contexto es que Dios soberanamente viene y escoge a Jacob para hacerlo beneficiario de las promesas del pacto de gracia. Esto es maravilloso, hermanos. Bajo ese contexto donde todo lo que merecían recibir esos dos niños, como todos los seres humanos, era justicia, Dios interviene con gracia y misericordia y escoge a uno de ellos para que sea objeto de su amor. La pregunta que deberíamos naturalmente hacernos es: ¿y por qué ocurre esto, pastor? ¿Por qué Dios tendría que tomarse el trabajo de escoger para salvar a alguien que le odia y le aborrece? Porque esa es la naturaleza de todo el hombre, de todos los hombres. Naturalmente aborrecemos a Dios. ¿Por qué Él tendría que entregar a su Hijo a morir de una forma tan terrible en una cruz y cargar el pecado de todos los hombres sobre Él? ¿Por qué esto tendría que ocurrir? ¿Por qué Él tendría que hacer esto? Hermanos, quizá no tengamos la respuesta más exacta a esta pregunta, que es un misterio, el por qué Dios quiso hacerlo. Pero el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5, nos da un probable indicio del por qué Dios lo hace. En Efesios 1:5, el inspirado apóstol Pablo escribe: en amor
noten el fundamento, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué Dios quiso escogernos desde antes de la fundación del mundo? Responde el apóstol Pablo, en amor. En el fundamento del amor que Dios mismo tiene, y en otra parte de las escrituras dicen que Dios es amor, fue porque Dios amó que Dios escogió. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿con qué propósito? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y refiriéndose al amado, dice, a Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Qué maravilloso es el amor de Dios. Podemos decir, hermanos, que fuimos escogidos bajo el fundamento del determinado y soberano amor de Dios para salvar a quien a Él le plació. Si dependiéramos de nuestras obras para ser salvos, las noticias serían escalofriantes. No habría un solo hombre salvo sobre la tierra. No existiría uno solo, porque solamente uno pudo cumplir perfectamente la ley del Padre y las demandas del pacto de obras, y ese fue nuestro bendito Señor Jesucristo. Todos los demás estamos descalificados para hacerlo, imposibilitado. Para llegar a obtener las recompensas del pacto de obras, es decir, ser salvos a través de lo que podemos hacer, se requeriría una obediencia perfecta, y eso no lo tenemos. Así que si algún hombre, como existe en nuestros días bastantes, lamentablemente, quiere atribuirse sus obras para reclamar el beneficio de la salvación, deberíamos recordarle a ese hombre que aún antes de que Jacob y Esaú nacieran, aún antes de que ellos hubieran hecho bien o mal, Dios ya había establecido quién de los dos sería beneficiario de su gracia redentora, aún de que ellos antes de que hubieran actuado. Hermanos, yo ruego al Señor para que estas expresiones de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres haga que en nuestro corazón arda la gratitud hacia nuestro Dios por habernos tenido en cuenta en sus eternos planes y en sus eternos propósitos de salvación. Piensa en tu vida. ¿Qué había de bueno en ti o de meritorio en ti para que Dios te escogiera? Es más, te escogió prácticamente por lo contrario, porque las escrituras dicen, de lo vil y lo menospreciado escogió Dios del mundo. Era porque nosotros pertenecíamos a esa categoría que el Señor quiso extendernos su gracia en Cristo Jesús. Esto es hermoso, mis hermanos. Así que cuando hablamos de soberanía de Dios en la elección del hombre para salvación, estamos afirmando que el hombre no le ha aportado nada a Dios para salvarlo, y que Dios es el protagonista de nuestra salvación de principio a fin. En nuestra salvación Dios lo hizo todo, y nosotros no fuimos sino beneficiarios de las acciones soberanas de Dios. Hermanos, la soberanía de Dios es una doctrina tan maravillosa que debe impulsar al hombre a sentirse seguro. ¿En qué lugar puedes estar más seguro si no es en las manos de un Dios que es soberano y que te ama? Dime en qué lugar puedes estar más seguro. Él es soberano y Él te ama. ¿Dónde puedes hallar más seguridad para ti si no es en Cristo? El versículo 12 declara que el mayor le serviría al menor. ¿Lo recuerdan? ¿Quién nació primero? Esaú. Eso indicaba que Esaú por naturaleza tendría los derechos de la primogenitura. Pero más adelante vemos cómo Isaac se queda con esa primogenitura. ¿Lo recuerdan? ¿Han leído la historia, hermanos? Pero mi pregunta es, ¿realmente Jacob
ejerció dominio sobre Esaú? O sea, en la historia nosotros vemos que él realmente ejerció mayordomía sobre su hermano. Pues la narrativa bíblica, mis hermanos, nos deja ver que la primogenitura, y escuchen esto, según la carne, no le fue muy provechosa, que digamos, a Jacob. Porque después de que se quedó con la primogenitura, ¿qué pasó? Su vida empezó a correr peligro. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Él tuvo que irse obligado a abandonar su país, y en el destierro le fue muy bien. No, recuerden que le fue tratado con mucha crueldad, y luego tuvo que regresar, y regresó muy temeroso, al punto que se arrojó a los pies de sus hermanos, de su hermano Esaú, para implorarle básicamente que tuviera condescendencia con él y tuviera un buen trato. Así que, ¿cuál era ese beneficio que Jacob iba a tener en relación a Esaú por causa de la elección de Dios? Claramente, mis hermanos, las dificultades que Jacob tuvo que atravesar por causa de su primogenitura según la carne demuestran que la primogenitura o los beneficios del pacto eran algo mucho más grande y de mucha más importancia que ostentar el título de ser el primogénito en términos terrenales. Y esto se ve muy claro con la expresión o la declaración del versículo 13. Leámoslo, por favor, hermanos. Este era el beneficio. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí el apóstol Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo está citando a Malaquías, capítulo 1, versículo 2 y 3. Si ustedes son de Biblia rápida, mis hermanos, acompáñenme a Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Malaquías 1, versículos 2 y 3. Lleguen a Mateo y devuélvanse un poquito. Dice así la palabra del Señor. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Ven que es una cita que el apóstol Pablo está haciendo del Antiguo Testamento? ¿Por qué lo cito? ¿O por qué quiero hacer la mención? Porque cuando uno lee el texto en el original, se encontrará con que las expresiones las expresiones gramaticales en los dos textos son exactamente igual. Y en los dos casos, cuando el apóstol Pablo habla de aborrecer, escúcheme, no está hablando de amar menos. Pues en el contexto en el que estas palabras fueron dichas fue en un contexto contractual, es decir, de pacto. Lo que implica es que la expresión amar en el contexto del pacto significa elegir, y aborrecer es lo contrario, significa rechazar. En otras palabras, Dios eligió a Jacob al mismo tiempo que estaba rechazando a Esaú. Algunos teólogos dicen, de la corriente de corrientes arminianas, dicen no, aquí Dios en Romanos capítulo 9 no está hablando de la salvación de hombres, no, contra todo pronóstico dicen eso. No, aquí Dios no está hablando de que, aquí el texto no está hablando de que Dios elige para salvación. Ellos dicen, aquí el texto está hablando de que Jacob representaba a Israel y Esaú representaba a la nación de Edom. Pero hermanos, una interpretación como esta no resiste el más mínimo rigor hermenéutico, pues el texto claramente expresa que Pablo está hablando de Jacob y de Esaú como individuos. ¿Y cómo sabemos eso? Pues por lo que dice el versículo 11 y 12 que acabamos de leer, donde habla de su nacimiento y de sus obras como individuos que no les eran meritorias para ser salvos. Lo que quiero decir es esto, hermanos. Cuando el texto dice que Dios a Jacob lo amó, pero a Esaú lo aborreció,
está dando claras evidencias de que en esa obra soberana de salvación, Dios siempre elige bajo el fundamento de su amor, haciendo que hombres indignos y merecedores de su juicio ahora sean hombres dignos que pueden posicionarse y hacer parte del reino de Cristo y sentarse, como dicen las Escrituras, en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Recuerden el contexto, hermanos, no lo pierdan de mente. Pablo está demostrando que dentro del Israel étnico existe un pueblo que es el Israel espiritual de Dios. Y a lo largo de toda esta sección, él está demostrando que no se tiene que pertenecer al pueblo judío para ser un creyente. Es decir, Dios no prometió que iba a salvar a todos los judíos por causa de ser judíos. Y como notamos aquí, la salvación ocurre por causa de la elección de Dios. El punto al que quiero llegar es este. Y es el que no quiero que perdamos de mente bajo ninguna circunstancia. El apóstol Pablo está afirmando que el hombre no puede salvarse por causa de sus obras. Hermanos, no pierdan eso nunca de mente. El hombre no se puede salvar por causa. Pastor, pero es que si usted viera, yo no robo, yo no mato, yo no le soy infiel a mi esposa, a mi esposo, yo soy buen padre, yo soy buen proveedor, yo esencialmente soy un buen cristiano. Así piensan muchos. Y bajo ese argumento y bajo esa cosmovisión deberíamos afirmar entonces que el infierno está lleno de muchas muy buenas personas. Porque no son las obras lo que salvan, mis hermanos. Es la gracia divina de Dios que elige para salvación a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Pero quiero hacer una breve aclaración que no tiene que ver con el desarrollo completo del sermón. Pero es una aclaración importante. Hermanos, no estoy hablando en contra de la piedad y de las buenas obras. Si tú has creído verdaderamente en Cristo, tú tienes que evidenciar que has creído en Él a través de una vida piadosa que glorifique a Dios con buenas obras, aquellas que Él preparó de antemano para que sus hijos anduviesen en ellas, dicen las Escrituras. Es decir, nosotros sí tenemos que tener una vida que tenga coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Debemos vivir conforme a lo que decimos que somos cristianos. Debemos tener buenas obras, pero lo que no puede pasar es que entendamos que por causa de esas buenas obras somos salvos. No, es porque somos salvos en ese propósito electivo de Dios que ahora podemos dar frutos dignos. Las obras son las consecuencias naturales a la obra que Él hace en nosotros. Un individuo que fundamente su salvación en sus obras, hermanos, está desvirtuando lo que significa el amor de Cristo por su iglesia. La elección, contrario a lo que nuestro corazón en principio siente contra ella, no es más que una muestra de la benevolencia y de la maravillosa gracia que Cristo ha tenido para con nosotros. Las obras, mis hermanos, para ser creyentes son la antítesis de una salvación bíblica. Nadie, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Luego, aquí mismo en Romanos, capítulo 11, si quieren vayan hasta el capítulo 11, en el versículo 5 dice lo siguiente: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, ¿por qué? Por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Porque es que si fuera por obras, dice el apóstol Pablo, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Hermanos, las obras son lo contrario a la gracia de Dios.
si alguno afirma que puede ser salvo por su capacidad de tener un comportamiento intachable, ese individuo entonces ha rechazado la gracia de Dios. Y solo se es salvo por gracia. Hermanos, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Cómo fueron salvos los creyentes del Antiguo Testamento? Por gracia. Oh no, pero ellos tenían que cumplir la ley mosaica. Nadie la podía cumplir. La ley establecía un punto hacia el cual el hombre debía mirar para entender su imposibilidad de salvarse a sí mismo, y a partir de esa imposibilidad debería surgir una necesidad natural en poner los ojos en la promesa de aquel que la cumpliría perfectamente, en la simiente de la mujer, en Cristo. Así que por obras nadie se puede salvar. Nunca ha sido así. Siempre el hombre ha sido rescatado por la bendita gracia de Dios. Lo cité hace un momento y lo quiero citar nuevamente, Efesios 2:8. El apóstol Pablo dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Oh, pero yo tuve fe. Entonces el apóstol Pablo dice: esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Alguna vez le escuché decir al pastor Sugel Michelin: el hombre sí le aportó algo a Dios en su salvación. Y recuerdo que todo el mundo volteó a mirar. ¿Qué va a decir? Y él dice: el pecado. No hubo nada más que pudimos aportar a la fórmula. Así que para empezar a darle cierre al sermón, pregunto, mis hermanos, y hagan el ejercicio de responderse en sus corazones de manera genuina. Pregunto, ¿qué tenía de extraordinario Jacob para que Dios le prefiriera en vez de elegir a Esaú? ¿Qué tenía de extraordinario Jacob? Te pregunto a ti, que estás escuchándome, ¿había algo diferencial en ti para que Dios quisiera escogerte a ti, pudiendo escoger a cualquier otro dentro del gran vasto número de seres humanos que hay sobre la tierra? ¿Había algo de diferencial en ti para que Él te escogiera a ti y no a otro? La respuesta es nada. Pastor, no había nada de diferente en mí. La respuesta es: Jacob no tenía nada de extraordinario y nosotros tampoco. La condición de Jacob, como lo dije hace un momento, era la condición de la de Esaú y de la de cualquier hombre sobre la tierra: nacer en enemistad con Dios. Y de no ser por la intervención de Dios, Jacob hubiese muerto en esa condición. De no ser por la intervención de Dios, tú, mi amigo y mi hermano, hubieses vivido bajo esa condición toda tu vida, y lo peor, hubieses muerto bajo esa descorazonada realidad, en enemistad con Dios. Fue únicamente por causa de la misericordia de Dios, y sin que se haya tenido en cuenta ni siquiera una de nuestras obras, que Dios nos eligió para ser pueblo suyo. Hermanos, qué bello es esto. Cuánta seguridad y tranquilidad recibe en el alma el creyente cuando se sabe puesto en las manos de un Dios soberano que le ama. Este es el lugar más seguro de la tierra, mis hermanos: estar en Cristo. Pero alguien entre nosotros podría decir a plena conciencia: la verdad, pastor, es que yo no soy un cristiano. Yo estoy en enemistad contra Dios y lo estoy por causa de mi pecado. ¿Qué puedo hacer si yo no soy un cristiano? Y si Dios es el que elige, ¿yo qué puedo hacer para ser salvo? La respuesta es que tú debes ir a Cristo. Las Escrituras dicen que al que toca Él le abre, que al que llama Él le contesta. Hermanos, así como es cierto que las Escrituras dicen que Él salva soberanamente a quien le place salvar, las Escrituras también enseñan que Dios ha determinado medios ordinarios para la salvación de los hombres, y este es un medio ordinario: la predicación de la palabra. Así que si tú oyes su voz, no endurezcas tu corazón y atiende a este llamado.
Si tú no estás reconciliado con el Dios Padre por medio del Dios Hijo, te animo a que vayas desesperadamente corriendo y te aferres a los pies de Cristo y clames por su benevolencia y supliques para que te conceda el don del arrepentimiento y de la fe. Suplica por tu vida, porque solo Él tiene el poder para salvarte. El autor de la carta a los Hebreos, lo acabo de citar, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice en el capítulo 3, versículo 15. Y yo animo a todos los presentes en este lugar, hermanos y amigos, a que le den especial valor a esta doctrina de la soberanía de Dios en su corazón. Tú dices: pastor, yo soy un creyente, yo me sé beneficiario de esta gracia, bendito Dios por ello. Bueno, hermano, gracias a Dios te sabes beneficiario de esta gracia, pero te animo, hermano, a que al recordar que Dios tuvo misericordia contigo para escogerte a ti desde antes de la fundación del mundo, te sientas impulsado a vivir una vida que glorifique a ese Dios que entregó a su propio Hijo a morir en una cruz por causa de esa elección que hizo sobre ti. Vive una vida que honre a aquel que murió en esa cruz para salvarte. Vive una vida laboral que glorifique a Dios. Vive una vida matrimonial que glorifique a Dios. Cría a tus hijos glorificando a Dios. Sirve al Señor para glorificarlo a Él. Si tú te sabes beneficiario de esta soberana intervención de Dios, glorifícalo con tu vida entera. Vive para Cristo. Honra a Cristo en todas las esferas de tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Y a los amigos que nos acompañan en esta mañana, que dicen: pastor, yo no me sé beneficiario de esa soberana intervención, yo te animo para que a través de este sermón te sientas impulsado a venir en arrepentimiento y fe delante de aquel que puede librarte de la justicia del Dios Padre. Un día, sin excepción, todos nosotros estaremos delante de Dios, ya sea que creas o no, estaremos delante de Dios y todos recibiremos su juicio. La diferencia, mis hermanos, es que unos, aquellos que hacen parte del propósito eterno de Dios, su pueblo, recibirán su juicio a través de Cristo, y entonces Dios los verá y dirá: inocente, ven y descansa en la paz de tu Señor, siervo bueno y fiel. Pero aquellos que lleguen a este momento sin haber puesto su confianza en Cristo, recibirán el implacable y justo juicio de Dios sin ninguna consideración adicional. Y entonces, por más que tú creas que has creído, escucharás decir: apártate de mí, nunca te conocí. Alguien podría pensar: pastor, ¿qué sentido tiene que yo me esfuerce en suplicarle a Dios si finalmente Él es soberano, Él hace lo que quiere? Si tú piensas de esa forma, deberías cambiar rápidamente ese pensamiento, porque la Biblia de Génesis a Apocalipsis es atravesada por un río que se llama soberanía de Dios, pero paralelamente a ese río va otro que se llama responsabilidad humana. Los dos van juntitos de Génesis a Apocalipsis. No se cruzan, no se chocan, pero están paralelos siempre. Dios es soberano en la salvación de los hombres y tú eres responsable delante de Él por clamar por perdón para tus pecados. Así que pregunto, iglesia, ¿qué van a hacer? ¿Van a salir por esa puerta creyéndose dueños de sus propias vidas y de sus destinos? Quiera Dios que no sea de esa forma, sino que saliendo por esta puerta, mis hermanos, haya en nuestro corazón gratitud para con el Señor, porque debiendo aplicar su justicia en nosotros, nos vio con misericordia y nos predestinó en el fundamento de su amor para que viniésemos a ser hijos suyos por medio de Jesucristo
Amén y amén. Es natural que después de una exposición de la palabra de Dios hablando sobre la soberanía divina, se generen muchos interrogantes del tipo, pastor, ¿y si Dios no escogió a mi mamá, por ejemplo? Yo me preguntaba mucho eso. ¿Y por qué no escogió a mí, no a mi mamá? ¿No es injusto eso? Bueno, eso es lo que veremos en el siguiente sermón, la justicia de Dios en la elección de los hombres. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias al Señor.